objetivo de esta charla es clarificar, ¿sí? Como dice acá, diferencias y complementos entre dos cosas que parecieran tan similares o tan diferentes como lo querramos ver, ¿sí? Creo que hay una gran confusión de términos. En las organizaciones se habla de mentoring, se habla de coaching, se habla de tutoring, se habla de management, se habla de leading, ¿sí? Entonces, llega un momento en que no sabemos de qué estamos hablando. Yo he visto en las organizaciones que dicen es que tenemos coaches internos, ¿sí? Y en realidad no son coaches, son tutores, ¿sí? Inclusive son capacitadores internos y los llaman coaches internos. Coachar se convierte en un verbo, mentorizar se convierte en un verbo, ¿sí? Entonces, ese es un poco el objetivo de esta charla. Lo primero que tenemos que entender es, para ayudar a una persona a desarrollarse, y estoy hablando a nivel organizacional, hay diferentes roles de apoyo, ¿sí? Personas que le pueden apoyar en ese proceso de desarrollo. El jefe es el primero, por miles de razones, y es importantísimo. El jefe es parte del desarrollo de la persona. Aunque la mayoría de jefes normalmente tendemos a conversaciones de corto plazo y conversaciones muy enfocadas a acciones y resultados, porque entre otras cosas es por lo que nos pagan. También en las organizaciones tenemos como rol de apoyo el especialista interno o externo que nos enseña cosas muy específicas. Y es un rol de apoyo en nuestro desarrollo en algún sentido. Y está el mentor, del cual vamos a hablar un poco hoy. Y además del mentor, está también ese personaje medio extraño que lo llaman el coach. En las organizaciones a veces es mucho más fácil entender qué es un mentor a qué es un coach. Lo primero que creo que es importante entender es que no todo es enseñable. Hay cosas que se enseñan y hay cosas que se aprenden. Entonces, el instructor, el capacitador, el profesor me enseñan. El coach no me enseña, me ayuda a aprender. En cierto sentido, me ayuda a aprender de mí mismo. El mentor lo dejo en stand-by si me enseña o me ayuda a aprender. ¿Qué es aprender desde este punto de vista? Aquí no nos referimos a aprender como adquirir conocimientos específicos y aplicarlos, que es una faceta del aprendizaje. Aquí estamos hablando de un aprender basado en la conciencia, en darnos cuenta. Y desde ese darnos cuenta, tener nuevos comportamientos que obviamente me vayan acercando a resultados deseados. A eso nos referimos con aprendizaje y ahí es donde apunta el coach y ahí es donde apunta el mentor. A un aprendizaje que sea consciente, entiéndase de adentro hacia afuera, que no sea impuesto, ¿sí? Que sea autónomo, esto quiere decir que los comportamientos nuevos que genero sean a consecuencia de esa concientización y no solo por presión del medio externo, y que sean sostenibles en el tiempo. Ese es el concepto de aprendizaje que se maneja aquí. Pero también hay otros elementos importantes. Ese aprendizaje tiene mucho que ver con el camino que recorremos para lograr las cosas. Y desde ese punto de vista, pues todos sabemos que el día a día del trabajo se convierte en la mejor fuente de aprendizaje. Y de ahí se aprovecha sobre todo el coaching. En cierto sentido, el coaching nos ayuda a aprender lo que nadie nos puede enseñar, ni siquiera el mismo coach. El coach no enseña nada directamente. Para desarrollar nuestras capacidades, es bien importante entender que hay como tres elementos y todos juegan, ¿sí?, simultáneamente. Por un lado, sí, claro, necesitamos capacitación, necesitamos personas que nos enseñen cosas específicas. Pero muchas veces eso no es suficiente. También necesitamos concientizar ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo, hablar en público. No solo un buen curso de hablar en público. Necesito concientizar, por ejemplo, qué diálogos internos me ayudan a estar en mis mejores recursos cuando me paro frente al público. O qué diálogos internos me quitan recursos y me pongo nervioso frente al público. Y eso no me lo resuelve otro curso de hablar en público. Y el tercer elemento para ese desarrollo es las experiencias retadoras.
De nada sirve un curso de hablar en público, de nada sirve que me concientice de cómo estar en mis mejores recursos internos para hablar en público si no hablo en público ante públicos retadores. Entonces, esos tres elementos son bien importantes. El coach, tal vez la mejor metáfora para entender qué es un coach y para entender qué es una sesión de coaching, es verlo como una especie de preparador físico. Cuidado, y esto es un tema de traducción. El coach no es mi entrenador. Si yo trabajo en una organización, mi entrenador es mi jefe, que es el que me ayuda a definir la estrategia, es el que me ayuda a definir en qué posición del campo juego, etcétera, etcétera. Y inclusive es el que me premia o me castiga en función de cómo juego. El preparador físico es una persona que me ayuda a fortalecer mis músculos. Y en ese sentido, los músculos podrían ser las capacidades de la persona. Y me ayuda a fortalecer mis músculos para que rinda muy bien en la cancha. Pero mi jefe es el que me dice cómo rendía en la cancha, qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? No es el coach. El coach es más un preparador físico. Entonces, cuando hablamos del coach como un rol de apoyo, es un rol de apoyo al desempeño y al desarrollo de la persona en la organización. Y no está de más recordar qué tipos de coaching hay, ¿sí? Y voy a utilizar el modelo europeo, porque el modelo americano es muy enfocado, definen el coaching por el tipo de meta, entonces hay 25,000 tipos de coaching. Coaching de nutrición, coaching de pareja, coaching de negocios, coaching de finanzas, ¿sí? Pero se refiere a los tipos de metas. En realidad, la definición más a fondo es entender, por un lado existe el life coaching, una persona que me busca, me paga la persona, para trabajar ciertos retos de vida que inclusive pueden tener que ver con negocios. Está el coaching ejecutivo, la gran diferencia es que ahí quien me busca es una organización, no necesariamente es el ejecutivo. La mayoría de las veces quien me paga es la organización y no el ejecutivo, y la organización me paga para que el ejecutivo desarrolle o logre ciertas cosas. Entonces tengo dos clientes, el ejecutivo y la organización. Y el team coaching, donde mi cliente es un equipo de personas y no cada una de las personas del equipo. A su vez, el coaching ejecutivo se subdivide en dos. Coaching de desempeño, ¿sí? Ayudarle a una persona a mejorar su desempeño, a incrementar ciertos indicadores muy específicos. Y el coaching de desarrollo, enfocado a competencias específicas de la persona. Igual siempre que hacemos coaching, tiene una parte de desempeño y una parte de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el coaching? Muy sencillo, acompañar a una persona, ¿sí?, a cumplir metas. Y por el camino que se reconecte con recursos internos, externos y que venza obstáculos internos y externos para llegar a esa meta. En el team coaching, del cual no vamos a hablar aquí, es exactamente lo mismo con la diferencia de que quien tiene que lograr esa meta es un equipo de personas. Ok, ¿dónde se pone esto más interesante? Bueno, primero una definición muy empresarial, ¿no? El coaching es un proceso de alcanzar metas y objetivos y a la par desarrollar competencias, descubrir recursos, podríamos decirlo más desde la PNL, que aseguran el éxito y que a su vez fomentan un proceso de aprendizaje continuo. El coach tiene mucho que ver con el aprendizaje continuo. Sin embargo, para que pueda haber un proceso de coaching, no solo tiene que haber una persona, tiene que haber también una meta específica para lograr. Y aquí hay unas interacciones bien interesantes que es bueno entenderlas. Por ejemplo, si el coach es demasiado cercano a la persona, no sé si es el mejor coach. Dicen que el mejor coach es el que conozco en la primera sesión de coaching. O sea, no tiene ninguna historia compartida conmigo. Por ende, no me va a enjuiciar en ningún sentido, pues no me conoce en la primera sesión de coaching. Entre más lejano sea yo a la persona, mejor coach seré para esa persona. A su vez, el buen coach no debe tener una relación muy cercana con la meta específica de la persona. ¿En qué sentido? Y por eso a los líderes se les dificulta ser coaches, porque la paciencia del líder como coach es inversamente proporcional a la urgencia y a la importancia del resultado. Entonces, si yo tengo codependencia con esa meta en el sentido de que si la persona la logra, a mí me beneficia directamente y si la persona no lo logra, a mí me perjudica directamente, estoy demasiado cerca a la meta. Entonces me va a quedar difícil hacerle coach, ¿sí? O si soy demasiado especialista en la meta. Si yo soy especialista en mercadeo y resulta que me llega un coachee que me dice que su problema es que
que ya no sabe si seguir con su negocio porque se le están yendo los clientes, pues resulta que alborotó a mi parte de marketing, si es que fuera especialista en mercadeo, ¿sí? Entonces, obviamente no le puedo hacer coaching a una persona cuando sus retos tienen que ver con marketing. En tal caso, mejor hacerle una asesoría en marketing, ¿sí? Entonces, la relación del coach con la persona debe ser lejana antes del proceso de coaching. Y la relación con la meta también debe ser lejana para que el coaching sea más puro y sea más efectivo. A su vez, no es posible hacer coaching cuando no hay una meta específica, y esto es bien importante, ¿sí? Esto es bien, bien importante. Si no hay meta, no hay coaching. Por eso, parte del proceso de coaching y de las primeras etapas del proceso de coaching es clarificar la meta del coachee. ¿Qué es lo que el coachee quiere o necesita lograr? Todos sabemos que una meta sin tiempo es solo una buena intención, ¿sí? Entonces, también la meta genera una tensión creativa, una tensión positiva en el proceso de coaching. A su vez, tiene que ser una meta externa a la persona. Esto es bien interesante. Si alguien llega y me dice, oye, es que estoy como frustrado, estoy como desmotivado, es muy difícil coachar un estado de ánimo. Muy seguramente a esa persona yo le preguntaría, bueno, ¿en qué contexto es para ti es un problema? Bueno, lo que pasa es que en mi trabajo entonces ya procrastino muchas cosas, pospongo muchas cosas, se me empiezan a acumular, me está ganando el tiempo, eso me estresa. Ah, ok, ahora sí puedo empezar a hablar de coaching. Porque ya hay un contexto específico, que es en su trabajo, hay un impacto específico de ese estado de ánimo, inclusive en resultados o digamos, ineficacia frente a ciertos resultados. Entonces, ahora sí podemos hablar de coaching. Porque si no, de la otra manera estaría haciendo una especie de pseudoterapia psicológica, ¿sí? Otra cosa bien importante, y por eso la lejanía del coach con la meta, es que la meta es responsabilidad del cliente, de la persona, no del coach, ¿sí? Y por eso es que muchas veces las organizaciones buscan también coaches externos a la organización. Y esa persona es el beneficiado o perjudicado de llegar o no a la meta, no el coach. Y la meta es el juez del proceso. Esto también es bien importante, ¿sí? ¿En qué sentido? Eh, a veces la persona, obviamente la línea entre lo personal y el trabajo es bastante difusa, es bastante gris, pero a veces la persona en los procesos de coaching quiere llevar el coaching hacia situaciones personales que no tienen nada que ver con la organización. Y en ese sentido, la meta a alcanzar, definida por la organización, es el juez de si un tema es relevante o no en la sesión. Normalmente cuando a mí una persona me quiere llevar más hacia temas personales que no son relevantes para lo que estamos hablando o para la meta que se está buscando, en mi cabeza lo que trato es de ver si ese tema personal, si hay elementos en ese tema personal que pueden ser un recurso o un obstáculo para la meta que estamos trabajando. Y en tal caso, ese tema personal al que me está llevando lo trato como recurso o como obstáculo para la meta, no como otro tema que me dispara hacia metas para las cuales no es para lo que me contrataron. Y entonces los coaches lo sabemos, una sesión de coaching sin tarea no es sesión, ¿sí? Una sesión de coaching, claro que es muy reflexiva y es muy profunda, pero el último 20% de una sesión de coaching tiene que ser muy proactiva. ¿De qué te estás dando cuenta en esta conversación y qué vas a hacer con eso? Y la siguiente sesión, pues revisamos qué hiciste, qué lograste, qué no lograste, de qué te diste cuenta al hacerlo, etcétera, etcétera. El tema de las tareas en el coaching es muy importante. Otra cosa muy importante en coaching es entender por qué la principal herramienta del coach, aunque no la única, son las preguntas. Y esto tiene muchas razones de ser. Primero entendamos que el coaching vino a cambiar un paradigma muy fuerte, que era ese paradigma en donde aprendemos de otros, ¿sí? Buscamos que otros nos den la respuesta de las cosas para seguir esa respuesta. El coaching tiene mucho que ver con empoderamiento, es un proceso de reempoderamiento de la persona. Coaching y empowerment van muy, muy relacionados. Entonces el coaching viene a romper ese paradigma, porque yo coach no te voy a decir cómo, ¿sí? Yo coach te voy a ayudar a que descubras esos cómo, que es muy diferente a decirte cómo. Y aquí hago un pequeño paréntesis para hablar de la ventaja y la desventaja de los consejos. Y después vamos a ver cuando hablemos de mentoring, cómo el consejo sí tiene su razón de ser en el mentoring, pero hay que redefinir un poco qué es el consejo. ¿Qué pasa con los consejos? Ventajas.
Obviamente, si me dan un buen consejo, me ayudan a romper puntos ciegos que tengo. Si me dan un consejo y es alguien importante para mí, me está mandando el mensaje de me interesas, eres importante para mí. Y eso lo recibo detrás del consejo. También el consejo permitiría entender cómo el coach ve la situación y cómo la enfrentaría, pero dicen que hay dos grandes pecados en el coaching. Uno es comerme tu cuento, creerme tu cuento, y otra cosa es meter mi cuento en tu cuento, ¿sí? Entonces, el coach, si da consejos, ya no está haciendo coaching, está entrando en un terreno de consejería, de asesoría, en donde ya está, en cierto sentido, enseñando vía consejos, y este no es el objetivo del coaching. El consejo acorta camino, indudablemente. Un buen consejo me ahorra errores que pueden generar malos momentos, extra costos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digamos que serían las ventajas del consejo. Pero veamos algunas desventajas. Y esta es parte de las razones de por qué en coaching no se usan los consejos. Uno, pueden generar codependencia. ¿Sí? Pueden generar codependencia. O sea, si le doy un consejo a la persona, después me va a pedir otro, y otro, y otro. ¿Sí? Y puede llegar inclusive a ser una persona pasiva que no se mueve sin mis consejos. En cierto sentido, las personas que piden consejos también están pidiendo permisos. Quieren compartir la responsabilidad. Oye, ¿tú qué opinas de que yo haga tal cosa? Entonces, al pedir un consejo pueden estar pidiendo un permiso. Y el rol del coach no es dar permisos, entre otras cosas porque no pertenece al sistema de la persona. Otra cosa que hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado con los consejos es que el cliente del consejo, el que recibe el consejo, no tiene los recursos del que da el consejo. O sea, yo doy el consejo desde mi mundo de recursos, desde mi mundo de capacidades, desde mi mundo de experiencia. Pero tú tienes que aplicar ese consejo desde tu mundo de experiencia, desde tu mundo de capacidades, y es diferente al mío. Entonces, lo que es fácil para mí, el consejo que te doy de pronto es fácil para mí, no necesariamente va a ser fácil para ti. Porque tienes que ejecutar ese consejo desde tu mundo, no desde mi mundo, que no necesariamente es el mismo. La otra cosa es que a veces confundimos consejos con instrucción, sobre todo si tenemos cierta autoridad frente a la persona. Y entonces los consejos terminan en una zona gris entre, a ver, ¿es un consejo o es una instrucción o es una orden oculta? Sobre todo que damos un consejo y luego nos molestamos si la persona no siguió el consejo. Pero bueno, entonces no era un consejo, era una instrucción directa. ¿Sí? Entonces los consejos, así como tienen ventajas, tienen desventajas. El punto es que el coaching, como viene de otro paradigma, entonces lo primero que rompe es el vas a aprender de mí. En realidad vas a aprender de ti mismo. Esto es algo que yo le digo mucho cuando trabajo con líderes. Muchas veces tus preguntas van a enseñar más que tus respuestas. Una buena pregunta genera un proceso de aprendizaje que a veces es mucho más a fondo que el aprendizaje que me deja una buena respuesta. En cierto sentido, las personas que vienen a coaching no es que no traen respuestas, es que las respuestas que están trayendo no les están sirviendo. Por ende, lo que necesitan son nuevas preguntas. Y el coach, si en algo es experto, es en hacer buenas preguntas, preguntas poderosas. No preguntas inteligentes, no preguntas perfectas, preguntas poderosas, que es muy diferente. En cierto sentido, el coach le hace a la persona las preguntas que la persona no se está haciendo a sí misma. Ese sería como un buen principio de coaching. Y además hace preguntas que generan un proceso en la persona, donde ese proceso muchas veces es más importante que la misma respuesta. Esto es bien interesante. A su vez, las buenas preguntas también generan que la persona externe diálogos internos de los cuales la misma persona no era consciente. O sea, el coach no solo te hace preguntas para que tú, para escuchar tus respuestas, también te hace preguntas para que tú te escuches a ti mismo respondiéndote esa pregunta. Y ni qué decir si lo que se busca es que la persona sea más creativa, porque podemos también ver la creatividad como un reordenamiento de información que ya tenemos en la cabeza, solo que gracias a una buena pregunta se reordena. Entonces, por todas estas razones es que la pregunta es la principal herramienta del coach. Sin embargo, hay que entender que a veces la persona no necesita preguntas. A veces sí necesita respuestas. Claro, podríamos decir desde la filosofía del coaching, bueno, yo aliento a la persona a que vaya y busque esa respuesta. Ok, pero a veces las personas sí necesitan respuestas de alguien más experto, de alguien más experimentado. Entonces ahí entramos a otros modelos. Si necesito respuestas de alguien más experto, pues bueno, busco quien me instruya, quien me capacite. Y si necesito
respuestas de alguien más experimentado, de pronto empezamos a entrar al mundo del mentoring. Antes de entrar al mundo del mentoring, estas son dos recomendaciones que siempre que formamos gente en coaching, en team coaching, se los aclaramos muy bien. Si quieres ser buen coach, tienes que desaprender algo que haces muy bien. O sea, hay cosas que te funcionan muy bien en otros roles, pero cuando vas a hacer coaching, tienes como que, como dicen aquí en México, bajarle una rayita a eso, porque eso no te va a funcionar. ¿Sí? Por ejemplo, muchos buenos coaches vienen del mundo organizacional y antes eran líderes en una organización y ahora son coaches independientes. Bueno, muy seguramente fueron muy buenos directivos, fueron muy buenos para dirigir, pero cuando están haciendo coaching, esa competencia de dirigir no les va a servir, no les va a servir. Al contrario, va a ser un impedimento para el proceso de coaching. Y el otro elemento importantísimo desde la filosofía del coaching, mi camino no es tu camino. ¿Qué quiere decir esto? Lo que a mí me hizo o me está haciendo llegar a tal sitio no es lo mismo que a ti te va a hacer llegar al mismo sitio. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si alguien viene a coaching en life coaching y me dice, oye, quiero tener una vida más saludable, etcétera, ok, yo puedo coachar eso, claro que sí. Pero imagínense que yo soy vegetariano. Eso no me da permiso para darle un discurso sobre los beneficios del vegetarianismo, porque mi camino no es tu camino. Y tal vez los caminos que yo sigo para ser más saludable no necesariamente son los que te van a servir a ti por miles de razones. En ese sentido, allá eso se refiere a que el coach no, digamos, no es un transmisor de experiencia, no es un consejero, ¿sí? Es alguien que trabaja con la capacidad de la persona, alguien que le ayuda a la persona a aprender de sí misma, no le enseña absolutamente nada, no le da ningún consejo, no es asesoría. Ahora, ¿qué pasa en el mundo del mentoring? En el mundo del mentoring estamos hablando ya no de la persona frente a metas específicas y metas específicas a corto o mediano plazo. Estamos hablando del desarrollo integral de la persona. Todos sabemos, ¿sí? O hemos escuchado, ¿sí? ¿De dónde viene el mentoring? Ahora, ¿por qué en las organizaciones hay mentoring? Bueno, el mentoring responde a ciertas preguntas que las organizaciones se hacen. ¿Cómo podemos apoyar el desarrollo de los colaboradores de mayor talento en la organización? ¿Cómo, como hablaba Jorge en la conferencia de mentoring hace rato, de cómo implementaba el mentoring en su empresa, ¿cómo hacemos para que las personas talentosas quieran seguir en la organización, se queden en la organización? ¿Cómo hacemos, por otro lado, para que la experiencia acumulada de los líderes en la organización sea aprovechada por esas personas talentosas? Y que esos líderes experimentados, el día que se vayan, no se lleven esa experiencia, porque es muy costoso que se lleven esa experiencia. ¿Y cómo hacemos también para que los líderes se enfoquen más al desarrollo de las personas y no solo al desempeño inmediato de las personas? Entonces hay programas de mentoring donde el programa se hace para desarrollar personas high potential, de alto potencial. Pero también conozco empresas donde el programa de mentoring, la principal razón por la que lo hacen es para que los líderes desarrollen esa otra faceta del liderazgo en donde el líder no está enfocado solo a obtener resultados de la persona, sino también a desarrollar a las personas. Y eso también tiene que ver con programas de mentoring, ¿sí? Muchos habremos escuchado el origen del mentoring, ¿sí? Cuando Odiseo se va para la guerra de Troya y a un anciano muy sabio, él tenía un hijo que se llamaba Telémaco, y como él no, primero era muy lejos irse a la guerra de Troya y segundo no sabía si iba a regresar, le da una instrucción a ese hombre sabio y le dice, enséñale a ser rey, te dejo a mi hijo Telémaco, enséñale a ser rey. Tremenda misión. Ese anciano se llamaba Mentor. Ahora, lo interesante es que Mentor nunca fue rey y tenía que enseñarle a ser rey a Telémaco. Entonces, ¿qué tanto tengo que saber haber sido rey para enseñar a ser rey? No sé. Por ejemplo, ¿quién era el mentor de Alejandro Magno? Era Aristóteles.
Ahora, Aristóteles no le enseñaba estrategias de guerra. En tal caso, esas las aprendió de Filipo de Macedonia, de su papá, el papá de Alejandro. Pero Aristóteles se enfocó fue en el desarrollo integral de Alejandro. Y en cierto sentido también, así como a Telémaco, le enseñó a ser rey. El mentoring, a diferencia de otros roles, incluyendo el coaching, el mentoring no es una tarea, es una relación. Mentor-mentí es una relación y es una relación que puede durar años. Yo tengo un mentor, por ejemplo, que lo conocí en 1980. Sigue siendo mi mentor en algunas cosas. Los japoneses tienen esto muy claro. En general, las culturas orientales tienen esto muy claro. Por ejemplo, en Japón lo llaman senpai kohai. En cierto sentido, es como maestro-discípulo. Siempre que uno ve un ejecutivo japonés que viene a Latinoamérica a hacer negocios, siempre viene con alguien más joven. Y el más joven es callado, como que no habla mucho, pero está aprendiendo del otro. Creo que quitándole un poquito la connotación espiritual al tema, podríamos hablar de mentor-mentí como maestro y discípulo. Claro que sí. Un buen ejemplo, Nehru en India. ¿Quién fue su mentor? ¿Quién fue su maestro? Gandhi. Gandhi nunca fue presidente de la India, pero Gandhi siempre estaba detrás de Nehru y de las decisiones de Nehru. Entonces, este concepto de mentor es una relación y es una relación muy de fondo, muy de fondo. Ahora, aquí viene la gran pregunta. Entonces, ¿el mentoring es transmisión de experiencia? Sí, pero esos canales de transmisión no necesariamente son el mentor hablando y el mentí escuchando. Claro, en una relación de mentoring se vale que el mentor cuente historias propias, pero no por hablar de sus medallas, sino para hablar de sus aprendizajes, que es muy diferente. Si no, no tiene sentido que un mentor hable de historias propias, si no es para que el mentí aprenda algo. Ahora, es interesante también entender los tipos de mentoring, ¿sí? Hay tres tipos de mentoring. Por un lado, ¿sí? El mentoring técnico. Y el mentoring técnico tiene que ver con ayudarle a una persona a aprender algo específico, que es diferente a aprendizaje on the job, aprendizaje en el trabajo, ¿sí? El mentoring técnico no dura mucho tiempo, dura tanto como sea necesario para que la persona aprenda eso específico. Hay algo que se llama mentoring de patrocinio, ¿sí? Y te pone un poquito aquí la connotación de mafiosos y todo, pero es cuando el mentor es una especie de padrino de la persona, lo apadrina, en cierto sentido lo protege, en el buen sentido, le da oportunidad, le consigue espacios de oportunidad. Y ahí es cuando los mentores, pues, tienen que ser en lo posible del mismo sistema del mentí por ejemplo, un mentor tiene un mentí en donde ve que uno de los retos del mentí es aprender a trabajar con personas muy diferentes. Entonces, de pronto, busca que la misma organización le permita tener experiencias fuera del país y utiliza su influencia para eso. Es parte del patrocinio. Y el mentoring de desarrollo. Es el mentoring más profundo que hay. Es el mentoring más profundo que hay. Para ver esta diferencia, anoche estaba viendo un poco televisión y me encontré nuevamente con una película que me encanta, que es la película de Karate Kid, la primera película de Karate Kid. Y fíjense cómo Mr. Miyagi, ¿sí? Con Daniel San, si lo recuerdan, después hubo otra versión moderna con Jackie Chan y el hijo de Will Smith, personalmente me quedo con la primera versión, ¿sí? Por un lado, era un poco mentor técnico, porque le enseñó artes marciales, ¿sí? Pulió las habilidades de Daniel San como karateca. También fue un poco un mentor de patrocinio, si se dan cuenta, lo inscribe en un torneo de karate, se presenta como su profesor, se presenta como el dueño de la escuela donde escuela que no existía a propósito, donde Daniel San estudiaba, ¿sí? O sea, lo apadrina para que pueda participar en esa competencia. Pero a su vez, Mr. Miyagi también trabajaba y tenía diálogos muy profundos, por ejemplo, con los miedos que tenía Daniel San,
no solo le enseñaba karate. Inclusive hay una escena preciosa en la película, y si no la han visto, véanla, y si la vieron, vuélvanla a ver. Cuando él en la semifinal lo golpean en la rodilla y ya no va a poder participar en la final, entonces por default pierde. Y es una conversación en el camerino donde Miyagi le dice, tú ya ganaste. Y Daniel San le dice, pude haber ganado el campeonato. Y él le dice, no, ya ganaste, ya demostraste tu valor. Y Daniel San dice, no, quiero, quiero estar en la final, entonces ayúdame. Y él sabía que Mr. Miyagi, como buen japonés, tenía técnicas, y unas técnicas como más energéticas, y entonces Mr. Miyagi le cura la rodilla, pero Daniel San es el que tiene que pelear esa final, no Miyagi. Lo único que hizo Miyagi fue curarle la rodilla para que sí pudiera pelear la final. Entonces, es un mentoring muy integral el que está haciendo. Entonces, ya para empezar a resumir, podríamos decir que el mentor ayuda a la persona a crecer con base en el desarrollo de la conciencia de la persona. No solo es aprender cosas específicas. Y claro, el mentoring tiene una cantidad de beneficios en las organizaciones. Jorge hace rato nos hablaba mucho de eso, ¿sí? Y por eso el mentoring va muy dirigido a personas de alto potencial. Y por eso también normalmente le ponen de mentor una persona que en cierto sentido es un role model, es alguien aspiracional para ese mentorizado, ¿sí? Es un rol de apoyo. El mentor como el coach también tiene que ser muy buena escucha. Puede dar consejos y orientar, pero no veamos el consejo como haz esto para lograr esto, sino es más bien como mostrarle elementos que no está viendo para ampliarle la mirada, para que el mismo mentorizado sea el que decida cómo hacerlo. ¿Sí? Romperle puntos ciegos, más va por ahí. Y claro, lo que busca es desarrollar la capacidad del mentí, del mentorizado, ¿sí? Y ese mentorizado es el responsable de su propio aprendizaje. Esto es bien, bien importante. Tanto el coaching como el mentoring son muy empoderadores de la persona, ¿sí? ¿De qué son las conversaciones de un mentor con un mentí, a diferencia del coach con el coachee? Transiciones que esté viviendo el mentí, desafíos y metas a mediano plazo y a largo plazo, planes de sucesión, plan de carrera es muy común, pensamiento creativo ante los retos, decisiones significativas que el mentí tenga que tomar, y temas que tengan que ver con congruencia de valores personales del mentí, situaciones que enfrenta, y un poco relacionado con los valores de la organización, porque en cierto sentido el mentor representa esos valores de la organización. Ya para cerrar, algunos mitos que hay por ahí. Uno, el que solo se beneficia el mentorizado y para el mentor es una pérdida de tiempo. El mentor también aprende, claro que también aprende. ¿Sí? Porque el mentor, en el diálogo de mentoring aprenden los dos. Inclusive hay algo que se llama reverse mentoring, como una especie de mentoring al revés, de gente muy joven enseñándole ciertas cosas a gente muy mayor. No necesariamente el mejor mentor es el que más sabe. En mentoring técnico sí. En mentoring de desarrollo hablamos es más de una experiencia genérica, no un saber específico. Y bueno, si las organizaciones no tienen tiempo para la mentorización, pues como dicen por ahí, eh, puede ser caro tener mentores, pero es mucho más caro no tenerlos. Sí es transmisión de experiencia. Sí hay un elemento de transmisión de experiencia. Alguna vez alguien me decía, en el coaching el coach pregunta y el coachee responde, y en el mentoring el mentor pregunta, perdón, el mentí pregunta y el mentor responde. No, cuidado, cuidado, el mentor también usa la técnica de preguntas. ¿Sí? Curioso, ¿no? Ciertas técnicas de coaching, o mejor, ciertas herramientas de coaching, como es la pregunta, son muy usadas en mentoring. Lo que pasa es que la pregunta de mentoring es mucho más profunda. ¿Sí? Es mucho más profunda. Y el mentoring no necesariamente es objetivos específicos a corto plazo. El mentoring se trabaja mucho más a largo plazo. Pues estas son como las grandes diferencias, similitudes entre coaching y mentoring. Creo que se complementan muy bien. Creo que una persona puede tener un coach y al mismo tiempo tener un mentor, o en ciertos momentos tener un mentor y en otros momentos tener un coach.
¿Por qué no? Es como en otro contexto la persona que por un lado tiene un coach y por otro lado tiene un terapeuta, ¿por qué no? Son ámbitos totalmente diferentes, de apoyos totalmente diferentes. Y los dos tienen que ver con el desarrollo de la persona, ¿sí? Uno, desarrollo más específico, competencias específicas, desempeño a corto y mediano plazo, y el otro, un desarrollo integral a largo plazo. En algunos, como es en el coaching, es mucho mejor que el coach sea lo más alejado del coachee, en lo posible de fuera del sistema, ¿sí? Para que también pues, piense fuera de la caja. Y en el caso de mentoring, depende de qué estemos hablando, pero sí es muy común que los mentores sean pues de la misma organización por muchos